Siempre debemos hacer esto. Colosenses capítulo 1, versículos 3 y 4. Gracias, hija. Gracias. Colosenses capítulo 1, versículos 3 y 4. Vamos a dar lectura. Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4 dice así: porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tiene por todo el pueblo. Ocupen su lugar. Hay un refrán que dice que es de bien nacido ser agradecido. Entonces, cuando ves la parte contraria, entonces, ¿acaso la ingratitud tiene que ver con un mal nacido? Es algo fuerte. Entonces, es de bien nacido ser agradecido. La gratitud es tan importante y más en estos tiempos, donde parece ser que la insensibilidad ha crecido en el corazón de muchas personas, hablando de nuestra nación. El endurecimiento del corazón está presente, es palpable en la vida de multitudes. Por eso la gratitud es un bien en la vida de los hombres, es un bien al interior del núcleo familiar, es un bien en cualquier institución. Siempre ser agradecidos es una virtud que ayuda, que beneficia y que trae tanto salud mental como salud emocional a la vida de las personas. El apóstol Pablo, él en varias de sus cartas, pero principalmente en la carta de Tesalonicenses y de Colosenses, es muy dado a ser agradecido. Él es uno de los apóstoles que manifiesta mucha gratitud cuando escribe las cartas y que agradece a la iglesia, a las personas, por su vida, por su esfuerzo, por su sacrificio, por su entrega, por su dedicación, por cada virtud que resalta en la vida de la iglesia, en la vida de los hermanos. Y él tiende a reconocer esas virtudes, tiende a reconocer esos esfuerzos, tiende a reconocer esos sacrificios, y es por eso que él habla en esta carta y precisamente menciona esto, que siempre que oramos por ustedes, le damos gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué daba gracias? Porque dice, porque hemos recibido noticias de su fe, hemos recibido noticias de su esfuerzo, hemos recibido noticias de que ustedes están dando testimonio verdadero de que son hijos de Dios y lo demuestran a través del mucho amor que tienen para con todos sus hermanos. Así que vemos a Pablo en esta carta comenzando con ello diciendo, les doy gracias, damos gracias a Dios, al Padre por ustedes. Y no solamente en esa carta, en ese versículo, en el versículo 12 al 14, vamos a dar lectura, versículos 12 al 14, dice así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia
de los santos en luz. El que sigue. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que vemos a un apóstol dando gracias con una actitud enojada, airada, molesta, inconforme. No, él está dando gracias con una actitud de alegría. Damos gracias al Padre con alegría, porque Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de Dios. Entonces, una característica, una virtud, aparte de la gratitud, que debemos nosotros tener es que cuando verdaderamente o genuinamente se da gracias, hay una actitud de alegría, hay un corazón alegre, hay un corazón feliz, hay un corazón que verdaderamente podríamos decir está agradecido. Así que imagínense ustedes cuando tú das gracias. Hey, gracias. Cuando tú das gracias siempre por lo regular hay una sonrisa en el rostro de la persona o hay una serenidad, una paz en él que revela, que manifiesta cuando la gratitud es sincera, cuando la gratitud es del corazón. ¿Se han topado con las experiencias de que de repente tú como buen esposo llegas con un detallito, una rosa y la esposa te la toma? Ah, sí, gracias. No, ¿verdad? Eso no ha pasado con ustedes. Hey, no, ¿verdad? Porque es increíble. ¿O les ha tocado en alguna ocasión que de repente como esposo te sirvió la esposa y le dices, muchas gracias, mi amor? ¿Y ahora? ¿Qué mosca te picó? ¿Eh? Porque ni es normal muchas veces ser agradecidos, pero también cuando intentamos serlo, a veces el valor que se le da se minimiza o se menosprecia. Entonces, la gratitud debe de tener ciertas características. La gratitud debe de tener ciertas actitudes y debe de manifestar un rostro que principalmente debe de estar alegre. Cuando se agradece, realmente se siente la sinceridad en la persona. San Pablo continúa en el capítulo 2, versículos 6 y 7, y quise mencionar esta carta porque varias veces Pablo tiene esta actitud de ser agradecido. Y dice así, él daba gracias por el amor, él daba gracias por la santidad, él daba gracias por la salvación, por el rescate que el Señor había hecho en la iglesia. Fíjense, estaba agradecido con Dios por nosotros, por decirlo así. O sea, él no estaba agradecido por lo que él recibía, sino por lo que otros recibían y hacían. Fíjense, noten esto. Él estaba agradecido por lo que otros recibían, ¿sí? Y por lo que otros hacían. Él no estaba agradecido porque yo soy santo, yo soy esforzado, yo me rescató a mí, Dios, no, sino él daba gracias a Dios diciendo, por ustedes que son santos, por ustedes que están llenos de amor, por ustedes que fueron rescatados de la oscuridad, por ustedes yo doy gracias. Qué tremendo. Otra característica más dentro de la gratitud es que realmente la gratitud siempre tiene que ir más allá de lo que uno recibe. Uno siempre debe ser agradecido aún por lo que muchos otros reciben. ¿Están aquí? Ahora, o tienen, porque estamos viendo que ellos tenían amor, porque estamos viendo que ellos tenían santidad y porque estamos viendo que ellos tenían salvación. Entonces, la gratitud va más allá y siempre debemos ser agradecidos por lo que otros son y por lo que otros tienen. Hey. Ahora, en Colosenses capítulo 3, versículos 15 al 17, dice de esta manera, leamos por favor. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, ¿en un qué? En un solo. ¿Y qué debemos ser? ¿Qué debemos ser? Debemos ser agradecidos. Versículo 16.
La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿sí? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué? ¿Qué? No escuché, ¿qué? Dando gracias a Dios Padre por medio de él. Vean, el apóstol Pablo es alguien, se puede decir que el apóstol es el apóstol agradecido de la Biblia. Pablo realmente nos muestra, nos enseña mucho cuánto valor tiene el ser agradecidos, cuánto poder tiene la gratitud en el corazón del hombre. Colosenses 4:2, vamos a leer. Colosenses 4:2 dice así: perseverad en la oración, velando en ella con... ¿Se dan cuenta? Qué tremendo. Y entonces aún hasta cuando oramos debemos dar gracias a Dios que podemos acercarnos a Dios, que podemos dirigirnos a Él, que podemos invocar su nombre y que también tener la confianza, la seguridad de que Él nos oye. Aleluya. Y en esto también debemos de ser ¿qué? Ok. En Efesios 5:20, vamos a leer Efesios 5:20. Pasamos a otra de las cartas de Pablo que dice así, Efesios 5:20. Dando por al Dios y Padre en el nombre de nuestro. ¿Cada cuándo debemos dar gracias? Siempre de todo. Siempre de todo. Que pedí un Uber cuando me bajo. Que me subí al bus cuando me bajo. O sea, siempre debemos de dar gracias a Dios y a las personas en todo, siempre. Dando gracias a Dios, siempre de todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pablo anima a sus lectores a que sean agradecidos. Miren, una frase que me gustó de Sócrates fue esta: el que no está contento con lo que tiene, no estaría contento con lo que le gustaría tener. Otra vez, el que no está contento con lo que tiene, no estaría contento con lo que le gustaría tener. ¿Okay? Es por eso que debemos contentarnos con lo que tenemos. Porque cuando llegue lo otro, muy probablemente si no eres agradecido con lo poco que tienes, tampoco lo serás con aquello que te llegue. ¿Sí? Así que vemos a un apóstol Pablo extremadamente agradecido, satisfecho con su vida. Sí, este hombre había dicho estas palabras: estoy o he aprendido a contentarme con la abundancia, pero también cuando hay escasez. Así que el apóstol Pablo estaba diciéndonos que no importaba si tenía mucho o si tenía poco, él había aprendido a tener contentamiento. Miren, Filipenses capítulo 4, versículo 11. Leemos Filipenses 4:11. Dice así. Aleluya. Vamos a leer, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Vamos. Aleluya. Gracias. Dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mí. Así que la gratitud está conectada con el contentamiento. La gratitud está conectada con el contentamiento. Y el apóstol Pablo dice: yo he aprendido a vivir teniendo abundancia y he aprendido a vivir teniendo ¿qué? Escasez. El mayor problema de la gente cuando se vuelve ingrata es precisamente porque no suele balancear, no suele tener balance o equilibrio en su vida. Y cuando la abundancia controla la vida de una persona, muy probablemente la escasez lo va a decepcionar. O cuando una persona está demasiado acostumbrado a la escasez, muy probablemente la abundancia lo descontrole,
lo desubique y lo lleve a cometer muchas faltas y errores en la vida. Dicen que el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver, o se puede volver, o se va a volver, porque no hay equilibrio, porque no hay balance. No sé si les ha pasado que a veces la arrogancia o el orgullo nos llegan cuando de repente nos llega una buena cantidad de cosas o de dinero, ¿sí? Y entonces, desafortunadamente no hay equilibrio y cuando nos llega una buena cantidad de dinero como el aguinaldo, como, hey, nos volvemos un poquito arrogantes, un poquito soberbios, un poquito soy totalmente Palacio. ¿Cuál es la frase de Palacio? Vean cómo envuelve la mente de la gente. ¿Cuál es la frase del Palacio de Hierro? Soy totalmente Palacio. ¿Y la de Liverpool? ¿Cómo dice Liverpool la frase? Es parte de mí. Vean cómo juegan con la vanidad, con el orgullo, con la arrogancia en la vida del hombre. Sí, entonces no debe de ser así. El apóstol Pablo me gusta cómo trae un equilibrio, un balance y en ambas cosas tenemos que ser agradecidos. El primer libro de la Biblia, que es el libro de Job, porque el primer libro que fue escrito prácticamente irrelevante es el libro de Job, antes que fuera el libro de Génesis, donde Moisés explica la creación de todas las cosas, cómo fueron. Ese libro ya estaba escrito, el de Noé. Noé probablemente vivió en la era patriarcal, en la era donde vivió Matusalén, vivió Noé y todos ellos. Y entonces se hace alusión en este libro y Job es extraordinario también como nos revela o nos muestra una cosa tan importante. En el capítulo 2, versículo 10, Job dice estas palabras. Mire, Job 2:10, aleluya. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué estaba viendo ahí? Digan conmigo, un reclamo. Y pregúntenme, ¿quién reclamaba? Este ejemplo es muy interesante porque por lo regular siempre en el carácter de la mujer existe el reclamo. Hey, hay varios ejemplos en la Biblia a donde se ve una mujer más reclamando que un hombre. Hey, ¿están aquí? No, 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 y si las mujeres ni chistan nada, ni respiran, nada más bien que se pusieron morados y... Miren, nosotros nos damos cuenta cómo el reclamo está en la esposa de Job. La esposa de Job estaba acostumbrada a tenerlo todo. Eran una gente millonaria en esos tiempos. Eran millonarios, literal. Miren, vean ustedes en este libro cuántos burros tenía Job. Y les voy a decir algo que probablemente no saben. Pero en la historia, el que tenía burros era una persona que tenía dinero. Era como el que tiene un Ferrari hoy en día. Hey, tú ves a una persona que tiene un Porsche, que tiene un Ferrari, y entonces tú dices, ese tiene dinero. Y esto pasaba en aquel tiempo. Una persona que tuviera burros, y si tenía un par de burros, 4 burros, 6 burros, pero si tenía 100 burros, 200, 300 burros, era millonario. Era una persona que tenía mucho dinero. Y entonces la Biblia menciona que Job tenía muchos burros, demasiados. Al igual que el papá de Saúl, el rey, también dice que se dedicaban a la crianza de asnas, porque los burros eran muy valorados en aquel tiempo. Tanto es así que Jesucristo cuando entró a Jerusalén, ¿en qué lo hizo? En un burro, porque traer un burro era de reyes. Hoy en día se menosprecia mucho el asunto del burro, ¿sí? Pero en aquel tiempo no, los burros eran muy valorados, ¿ok? Así que tenemos que notar que Job era un hombre millonario, un hombre que tenía todo, y que sus hijos celebraban fiestas de manera continua, pero cuando lo perdió todo, entonces su esposa comenzó a reclamar.
que cómo era posible que él estuviera conforme. Si siendo un hombre millonario, ahora estaba en la ruina. Si siendo un hombre muy sano, ahora estaba muy enfermo. ¿Cómo era posible que todavía por encima de todo eso agradeciera a Dios su condición? Y entonces él le enseña a su esposa y le dice esas palabras. Sí, como mujer fatua has hablado. ¿Acaso de Dios no hemos recibido el bien? No, pues sí. ¿Y por qué no hemos de recibir el mal? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Lo notan? Entonces, ¿qué era Job? Sí, Job era un hombre de fe, pero ¿saben qué caracterizaba el corazón de Job? Que era agradecido. Era tan agradecido que siempre ofrecía sacrificios por sus hijos a Dios por tan solo darles la oportunidad de celebrar sus cumpleaños o hacer fiestas, pero también por la vida que les daba. La gratitud es tan importante que es un poder que desata salud, es un poder que desata beneficios mentales, beneficios emocionales en la vida de la persona. ¿Saben qué dicen las personas que estudian el cerebro, que estudian el corazón o las emociones, tanto los pensamientos o las emociones en la vida de una persona? Dicen que la gratitud trae muchos beneficios para la salud mental y la salud emocional. Está comprobado que cuando una persona es o sabe ser muy agradecida, se reduce en su vida en un gran nivel o proporción el estrés y la ansiedad. Eso lo dicen los que estudian todo esto. Ellos mencionan que ver las cosas desde una perspectiva más positiva ayuda a manejar el estrés y a reducir los síntomas de ansiedad. Dice que el ser agradecido aumenta la resiliencia, es decir, fomenta una visión más optimista que facilita la superación de las adversidades. Dicen que ser agradecido mejora mucho la autoestima. ¿Por qué? Porque el que tiene una autoestima alta valora lo que tiene. Y esto, por supuesto, hace que mejore la autoimagen y disminuye emociones negativas, sí, en la vida de esa persona, como es la amargura, el odio o el resentimiento. Hey, ¿están aquí? Sí. Por eso, para mí es muy importante cuando Dios me empieza a mostrar acerca de este poder que tiene la gratitud. Y yo me he dado cuenta porque de verdad se los digo, no con el afán de vanagloriarme, pero yo practico mucho esto. A mí me gusta agradecer mucho a la gente. Siempre lo he hecho y más ahora que regresé de la muerte, aprendí a ser agradecido con la gente, agradecido con todos. Cualquier cosa siempre agradezco. Gracias, gracias. Cualquier cosa, por muy pequeñita que parezca, siempre agradezco y lo hago de corazón. Y me he dado cuenta que eso a mí me mantiene con mucha salud. Y entonces cuando viene una pérdida de algo en alguna cosa que hago, en algún negocio, X, no le doy importancia, no le doy relevancia, porque he aprendido a ser agradecido cuando gano y he aprendido a ser agradecido cuando pierdo en los negocios. Porque sé que nada sucedió si no fue por la voluntad de nuestro Dios. Aleluya. También cuando hablamos nosotros de la gratitud, hay beneficios en las relaciones, porque suele fortalecer los vínculos, la gratitud. Cuando tú expresas gratitud, sí, haces que las personas se sientan valoradas. Cuando tú eres agradecido, levantas la autoestima de la persona y la haces sentir valorada. Cuando aprendes a ser agradecido, fortaleces las relaciones personales y además creas un sentido de conexión con la persona. Cuando tú eres agradecido, aumentas la empatía. ¿Por qué? Porque reconocer los buenos actos de los demás fomenta empatía y hace que la confianza crezca. Es más, les voy a decir una cosa, cuando somos agradecidos nos hace más atractivos, guapos, bellos, hermosos. Ver una persona malagradecida, ¿cómo la sienten? Si tú le entregas algo a alguien y no te da las gracias, ¿y qué dices? ¿Qué es lo primero que dices? ¿Saben cuál es la palabra que dicen? ¡Ay, qué feo! ¡Ah, qué fea! ¿Por qué? ¿Por qué es esa expresión? O sea, en cuanto tú das algo a alguien y él no te agradece, la primera expresión que sale es esa. ¿Y ahora ya entendiste por qué? ¡Ay, qué fea persona! No dio ni las gracias.
Oye, no dijo ni nada, ni pío. Nada más lo tomó y se fue. Y es lo primero que tu reacción es, qué feo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente lo que hace el ser agradecidos nos hace más atractivos. Una persona agradecida se hace más agradable, más deseable. ¿Por qué? Porque es capaz de formar parte de las relaciones sociales. Es capaz de conectar con las personas. Una persona agradecida conecta donde sea. Hey, amén, aleluya, ouch, díganme algo. Tenemos que aprender a ser agradecidos. ¿Por qué? Porque el agradecimiento trae salud física. Cuando tú eres agradecido, ¿sabes qué? Esos que tienen insomnio, ingratos. Sí, bueno, no eres tú el del segundo servicio. Hay salud física cuando tú eres agradecido. Está comprobado, dicen estas personas que estudian la conducta y comportamiento, la gratitud, dice que mejora el sueño. Cuando tú te tomas un momento para pensar en las cosas por las que estás viviendo, las que estás pasando, las que estás teniendo, y das gracias, esto te va a ayudar a conciliar el sueño más rápido, a descansar mejor. Porque algo que no te deja dormir es el estrés, es la preocupación, es la ansiedad. ¿Sí? Por eso cuando las personas no duermen y me llaman a la medianoche, no les contesto. Para que ore por ella. ¿Por qué? Mi problema que tú no duermas. La Biblia dice, no hay paz para el hombre impío. Es decir, practica la piedad y entre la piedad es practicar la gratitud. De verdad, creemos una cultura de gratitud. Practica 24 horas la gratitud o 12 horas que estás despierto la gratitud. Te reto, te desafío a que un día te levantes y desde en la mañana hasta en la noche agradezcas todo. Agradezcas hasta que el perro se hizo pipí dentro de la habitación. Agradece realmente lo poco que hay en el refrigerador. Agradece aún ese colchón viejo y pulguiento que tienes que quisieras que tu marido ya te cambiara. Agradece ese par de zapatos que tienes que ya tiene un hoyo bajo la suela. Agradece que no hay más que una caja de cartón para guardar la ropa. Agradece, te aseguro que cuando termine el día tu actitud, tu conducta, tus sentimientos será diferente porque la gratitud tiene poder. Aleluya. Porque la gratitud te lleva a agradecer por el que tiene y por lo que tú tienes. Aleluya. Así que hay un beneficio de salud física. Está comprobado que la gratitud viene para impactar el sistema nervioso, porque lo que hace la gratitud ayuda a equilibrar ese sistema nervioso, sí, que te ayuda a gestionar mejor el estrés. Porque ¿qué es lo que hace que te pongas nervioso? La necesidad. ¿Qué es lo que hace que te pongas nervioso? La escasez. ¿Qué es lo que hace qué es lo que altera tu sistema nervioso? La preocupación, ansiedad y estrés. Entonces, cuando tú eres agradecido, vas a fomentar hábitos saludables porque las personas que practican la gratitud tienden a estar más sanas en general. Hey, esas caritas o son de sueño o son de ingratitud. Entonces, nosotros podemos ver que Job, este querido hermano Job, sí, nos muestra algo tan importante, tan relevante, que dice estas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Ahí. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Creo que podemos aprender, aparte de ver que Job era valiente para enfrentar la enfermedad y soportar, a veces nos vamos en esa parte porque nos identificamos con él desde el estrés, desde el dolor y desde el sufrimiento y no desde la gratitud. Mucha gente se identifica con un rey David, perseguido porque yo estoy siendo perseguido, pero no te identificas que su corazón andaba conforme al corazón de Dios. Cuando hablo de quejas, vemos a la esposa de Job que sé. Cuando hablamos de quejas, vemos a la esposa de Abraham que sé. Oye, primero le mete a la mujer que le haga un niño para que sea el hijo, ¿sí?, de la promesa según, y después ya le anda diciendo que la corra. Por eso les decía que el mayor problema es en la mujer.
¿No es cierto? La mujer es la que más batalla dentro de la casa porque lleva un trabajo de administración muy grande dentro de la casa. Y por supuesto, ¿ustedes conocen mujeres felices haciendo el quehacer? Hey, ¿ustedes conocen mujeres felices haciendo el quehacer? Mira, varón, deja de estresarte cuando veas a tu mujer haciendo el quehacer. Quiero decirte que todas las mujeres son iguales cuando hacen el quehacer. Cuando te ven a ti sentado en un sofá y ella está haciendo el quehacer, la mujer se molesta, se incomoda, pero es parte de la naturaleza y todas son iguales. Así que no discutes, no pelees. Recuerda este consejo que te estoy dando esta mañana. Cuando estés sentado en el sofá, estés haciendo una cosa que no parece tanto trabajo y ves a tu esposa haciendo el quehacer y quejándose y enojada, no te preocupes. Hay otras 100 millones de mujeres en algún hogar haciendo lo mismo. Yo no sé qué pasa, pero a todas las mujeres les pasa lo mismo. A todas. No hay una sola mujer que esté haciendo el quehacer y lo tenga así con una sonrisa de oreja a oreja. Wow, es que me encanta lavar, me encanta cocinar, me encanta atender. Sí, al huevón de mi esposo, dice. Ellas ya se olvidaron que el esposo llegó de trabajar, se sentó en su sillón, está haciendo, tratando de descansar, sí, y la mujer batalla de esa manera. Pero bueno, no es tanto el tema, pero era bueno comentarlo. Y entonces la mujer se queja. La mujer se queja porque el marido trae 500 pesos menos de gasto a la casa. La semana pasada dijiste 1000 y 500, ya me está bajando el sueldo, gasto, y nos quejamos. La queja es muy característico de las personas que no están satisfechos o contentos. Miren, Israel se quejaba en Egipto porque estaba esclavo. Y cuando ya fue libre se seguía quejando. Entonces, ¿quién no entiende? ¿Eh? Se seguía quejando. ¿Quién no entiende? Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuando Israel debería de haber sido agradecido porque ya era libre y debería de regocijarse en esa libertad que tenía, no se seguía quejando. Entonces quiere decir que era un pueblo que estaba enfermo mentalmente, que estaba enfermo emocionalmente y que el Señor los trajo en el desierto de alguna manera, sí, para mostrarles su gloria, su poder y a través de lo que ellos veían se alegraran, se emocionaran. Cada vez que el Señor envía una plaga es para que ellos dijeran, wow, nuestro Dios es grande, es poderoso, ¿cómo no le vamos a servir? Somos agradecidos con Él. Y si Él nos libró de la mano de Faraón, ¿cómo no nos va a librar de la escasez de agua en el desierto? ¿Cómo no nos va a librar de la falta de alimento en el desierto? ¿Cómo no nos va a librar de los adversarios que vengan en contra nuestra? Deberían de haber sido y creado una cultura de agradecimiento, pero en lugar de ser agradecidos eran quejosos. Es muy característico en una persona que no sabe ser agradecido que se la viva quejando de todo. ¿Eh? Se queja de todo. Y el problema es que llegan a la iglesia y traen la misma cultura de queja. Entonces ven algo que no les gusta, se quejan. Ven al pastor que no les gustó, se quejan. Ven que el pastor les predicó algo que no les gustó, se quejan. Las ponemos a trabajar en la venta pro templo, se quejan. Los ponemos a limpiar el templo, se quejan. Los mandamos a limpiar los baños, se quejan. Los ponemos a hacer el llamado, se quejan. Los pongo a predicar en el púlpito, se quejan. Los subo al altar a danzar, se quejan. O sea, entonces, ¿quién nos entiende? Si porque estás arriba te quejas, porque estás abajo te quejas. O sea, no hay persona que no aprende a tener una cultura de agradecimiento, es una persona quejosa. Hey. Y entonces vienes y le dices al pastor, pastor, quiero tener esta novia, y el pastor te dice, no, esta novia no te conviene, te sales quejando. Hey. ¿Se dan cuenta? Sí. Los papás es que se me gusta de yerno, terminas quejándote porque el pastor te dijo, no, ese muchacho no le conviene a tu hija. Hey. Queja, pura queja. Entonces la gente que no sabe ser agradecida se la vive quejando. Y entonces le dan un trabajo, sí, y termina el trabajo, no lo hizo bien, le pagaron menos, se queja. ¿Quién tuvo la culpa? Pero lo hizo bien el trabajo y el patrón fue mala onda y le pagó menos, pero aún con todo eso se queja. Te quejas con la mujer que tiene 10 años contigo. Te quejas del marido que tienes a tu lado por 20 años.
Te quejas de que la casa se está cayendo. Te quejas de que la casa está limpia, ordenada. Te quejas de que hay comida, pero no te gustó ese tipo de guiso. Pero te quejas, hay comida. No ves el valor de la comida, ves el valor de lo que tú querías. Es increíble ver que si no fomentamos una cultura de agradecimiento, nos vamos a terminar consumiendo, nos vamos a terminar haciendo pedazos, nos vamos a terminar mordiendo todos los unos a los otros. No va a haber lugar seguro. Miren, ¿saben qué es lo que pasa? Yo lo noté porque, a Dios gracias, trabajé en algunas empresas. Y de verdad estábamos bien acomodados, pero escuchaba yo quejas. Escuchaba quejas. Enfrente del laboratorio donde yo trabajaba estaba en la oficina de administración y contabilidad. Escuchaba quejas, no les gustaban ciertas cosas de su jefe, de su supervisor, de su director, del patrón. Aún dentro también del propio área donde yo trabajaba, se quejaban los unos a los otros. Entré a otra empresa, lo mismo pasaba. Siempre había gente que se estaba quejando, no era agradecida, no, es que se pasan, es que no nos dan, es que hay mucho trabajo, es que esto, lo otro, y etcétera. Siempre queja, sí. Y podemos verlo en los ámbitos de trabajo, todo mundo se queja de todo mundo, nadie es agradecido con nadie. Tenemos una cultura de malagradecidos, y para que escuche un poco más fuerte, de malnacidos. ¿Sí? Porque así lo comenzamos con el refrán. Y entonces no puede ser la iglesia, tú no puedes venir a la iglesia y ser un quejoso. Un quejoso porque no te gustó la alabanza. Un quejoso porque tu supervisor te dio la orden de hacer algo y te molestó, te incomodó. No puedes vivir bajo ese espíritu de queja. ¿Por qué? Porque deberíamos de ser agradecidos, y más si Cristo nos ha salvado. Y más si Cristo nos ha perdonado. Y más si Cristo nos ha lavado con su sangre. Y más si Cristo, acuérdense, ¿saben quién fue y trajo ya una cultura de agradecimiento muy enorme? Fue Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo nuestro Señor, ¿saben qué hizo? Y partiendo el pan dio gracias y dio de comer a sus discípulos. Y luego partió el pan, sí, y sacó los pescados y le dio gracias al Padre y comenzó a dar y repartir a las personas, y alimentó más de 5,000 personas y más de 3,000 personas por 2 ocasiones. Y todo eso Jesús daba primeramente gracias. Y cuando iba a resucitar a Lázaro, en el capítulo 11 dice la Biblia, y entonces dijo: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Así que Jesús vino y trajo una cultura de agradecimiento. Él nos enseñó a ser agradecidos. Job nos enseña a ser agradecidos. Pablo nos enseña a ser agradecidos. Pero me encanta Pablo en esa parte, porque Pablo empieza a enseñarnos a ser agradecidos. Y ¿saben cómo nos enseña? Diciendo: mira, ese hermano es bien santo, ese hermano es bien amoroso, ese hermano es bien esforzado, ese hermano tiene un testimonio bien poderoso, ese hermano ha crecido mucho, ese hermano es un gran servidor, ese hermano ha crecido empresarialmente, ese hermano ha crecido económicamente, ese hermano, mira qué hermoso es ese hermano. Pablo siempre alababa y exaltaba a los demás y nunca estaba lleno de envidia y de celos por el que tenía éxito y prosperidad en su vida. ¿Saben cuál es el mayor problema de muchos? Que la queja comienza cuando ven a alguien más exitoso frente de ellos. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. Tenemos que crear una cultura de agradecimiento. Agradecimiento porque la esposa con la que has estado por 20 años te ha aguantado todo. El esposo te ha aguantado todo, porque no creas que es un asunto nada más de aguantarlo ella. Hey, tú también tienes tu carácter, mujer. Tú también tienes tu carácter, varón. Tú también tienes tus cosas feitas, varón. Tú también tienes tus cosas feitas, mujer. O sea, no creas que tú eres un dechado de dulzura, varón. No, tú eres el bueno. Tú eres más bueno que el pan. Casi te quieren contratar para hacer la imagen de Bimbo. Es increíble. ¿Están aquí? Tenemos que aprender a ser agradecidos. Cuando te sientes en la mesa, lo que hay en la mesa, cómetelo dando gracias. No importa si no es de tu agrado tanto en tu selecto paladar, extraordinario paladar, finuchis paladar. Usted cómaselo y gracias, mi amor, por haberte esforzado con esta sopa salada. Gloria a Dios, aleluya. Que te salga la unción ahí.
Qué salada. Gracias, mi amor, porque me acabas de recordar que somos la sal de la tierra. Aprendamos a ser agradecidos. Pastores, que tenemos ahorita en mi casa tenemos, pero dale gracias a Dios que tienes un techo que te abriga. No es tuyo, pero hay un esfuerzo, un sacrificio de renta cada mes en este lugar. Agradece por ese cuartito, por muy pequeño que sea. Aprende a ser agradecido, porque si eres agradecido con lo poco que tienes, decía Sócrates, entonces valorarás y agradecerás lo mucho que te llegará en el mañana. Agradece a Dios por ese carrito que de repente te tira a medio camino. Otros ni carro tienen. Ya llegará un día en que tendrás algo mejor. Lo único que no puedes cambiar es el modelo de tu pareja. Pero hasta eso también lo puedes cambiar. Ay, mujer, estás bien gorda, págale el ejercicio, págale el gimnasio, págale un tratamiento. Ay, mujer, estás bien vieja, págale un facial. Ay, nada más te llenas la boca de hablar mucho de las arrugas de tu mujer, pero págale la crema cara para que se le desaparezcan, se le desvanezcan. Hablador eres. Esa se me salió. Varones que se quejan de la gordita de su esposa, pero la quieres ver bien, eso cuesta, mijo. Pero tú la engordas, después ya te quejas de la gordura. La mujer pierde su forma cuando te da hijos y debería estar agradecido. Esa mujer le importó poco su cuerpo con tal de tener una familia y darte mi amor, quiero un hijo, claro. Ella sabía que iba a perder la forma de su cuerpo. Ella sabía que iba a engordar, a ensancharse. Y no le importó por amor. Ay, ahora ya la menosprecias, la rechazas, la repudias. En lugar que agradezcas a Dios. Sí, te amo, mi amor. Cuando estabas, pero bien, bien formadita, y ahora que estás un poco menos formadita, mi amor. Te amo, te amaba por flaca y ahora por gorda más. No creas que tú eres un Adonis. Mira esa panza, esa barriga que te cuelga. Tú sí, gorda, y tú estás terrible. ¿Te das cuenta? Es increíble. Tenemos que aprender a hacer. Agradece a tu madre por la vida que te dio. Deja de ser ingrato. Yo no pedí venir. Mátalo, ándale, vele a enterrar. ¿Para qué quieres ese hijo ingrato? Pastor, acaba de decir una barbaridad. ¿Saben qué hacían con los hijos de deshonra en la Biblia, en el Antiguo Testamento? ¿Qué le hacían? Hijo que deshonraba a sus padres, ¿qué dice la Biblia? Mátalo. Claro que no podemos hacer eso. Yo solo lo dije, pero no es así. ¿Están aquí? Hijos, no sean ingratos, agradezcan a sus padres. Agradezcan cuando los manden a hacer algo, agradezcan, denle gracias a Dios, gracias Señor, porque no soy un inútil, mi padre y mi madre me mandan a hacer qué hacer, a recoger mi cuarto, a lavar mi ropa, a plancharla. Gracias papá Dios, ¿por qué? Porque mi madre y mi padre me están entrenando para ser un campeón el día de mañana y no un algazán parásito bueno para nada, que el día de mañana te tenga que hacer todo porque tú eres un inútil bueno para nada. ¿Sabes que cada vez que tus padres te mandan a trabajar, te están entrenando para que el día de mañana no sufras? Ay, mi padre no me quiere, ¿por qué? Mi mamá no me quiere, me manda a hacer todo el quehacer todo el día. Dale gracias a Dios de ese hijo, porque si no, ese hijo, si no lo pones a chambear ahorita, él se va a poner a chambear. Pero ¿sabes en qué? En echarse unas caguamas, en meterse droga y en hacer tantas barbaridades de su vida, porque la ociosidad es la madre de todos los males. Entonces, cada vez que tu mamá, tu papá te manden a hacer algo, agradece. Claro que sí, mamá, muchas gracias. ¿Qué quieres que haga? Mira, los hijos calladitos, bola de huevones. El momento que te mandan a hacer el quehacer, pegas el grito al cielo, pero cuando tienes hambre, ya está la comida. Ahí sí no dices nada, ¿verdad?
Ahí vacías el refrigerador y te vale chetos la vida. Tragas tanto como que demuestra tanto odio hacia mi persona que digo, Dios mío, ¿qué crié? ¿Qué estoy criando? Este es un hijo que me odia. ¿Cómo quisiéramos tener que nos amara, verdad? Y que diga, no, mamá, nada más hay un yogur en el refrigerador. Es para ti, mamá. Es para ti, papá. Los papás se ríen. Ya nada más queda una rebanada de jamón, papá. La partí en 4 para que nos repartamos en todo. Ingratos. ¿Se dan cuenta que tenemos una cultura de ingratitud? Padres que no agradecen a sus hijos todo el tiempo. Hay papás bien feos que en lugar de dar gracias, no, es que son tremendos mis hijos, no, dale gracias a Dios, porque también de alguna manera tú participaste para que ese hijo fuera tremendo. Ahora hazlo dócil, hazlo flexible, hazlo una persona humilde, sencilla, pero tienes que trabajar en él como padre. Si no fomentamos una cultura de agradecimiento, aquí nunca vamos a agradecer. Siempre vamos a estar en contra de mi líder, de mi mentor, de mi pastor, y vamos a una bola de quejosos. Y lo feo es tener una bola de quejosos dentro de la iglesia. De todo se quejan. Les pido la ofrenda, se quejan. Les pido el diezmo, se quejan. No les pido, se quejan. O sea, nada les gusta. ¿Eh? Amén, aush, aleluya. Ya cállese. Siento que me estoy liberando, pastor. Los reto a que esta semana, de lunes a domingo, practiquen cultura de agradecimiento. A los que tienen negocios, agradezcan a sus trabajadores. Que no haya hora ni día que no agradezcan. Que movieron algo, gracias. Que los mandaste algo y regresaron, muchas gracias. Qué buen trabajo. Sean agradecidos. Porque también hay muchos patrones bien mala onda. Uy, se sienten, wow. ¡Fuerte! Le sale la unción para mandar, pero no le sale la unción para obedecer. Por favor. Agradece a tu papá, agradece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Creemos una cultura de agradecimiento. Cuando vengan aquí a la iglesia, agradezcan. Es más, vuelvo a tocar ese punto. No hay ego ahí. Escúchenme. Hay muchos templos que no tienen pastor. En México hay muchos lugares donde se predicaba la palabra, pero no hay pastores en ese lugar. Y la gente sobrevive como puede porque no tienen un pastor. Agradezcan ustedes que tienen un pastor. Y que Dios se los quiso dejar hace 4 años porque yo ya me hubiera ido. Imagínense, guapo, formal, exitoso. Hey. Hay unos que tienen un pastor bien feo y lo quieren mucho. No es cierto, es broma. Gracias a los que se levantaron temprano del grupo Gilel para venir a servir. Tienen ojos de sapo, pero gracias. Entonces, sí, no lo pueden ni ver, pero hicieron el esfuerzo. Gracias, Abraham, por estar aquí, hijo. Gracias, Miriam. Gracias, Rafa. Gracias, Karim, Isra. Gracias. Gracias, Uri, por venir a servir al Señor. Y los sugieres que a las 7 de la mañana aquí están desde las 7 esforzándose. Gracias. De verdad no es posible poder llevar a una iglesia bien si no hay gente que sirva. Y aquí hay mucha gente que sirve y lo hace de todo corazón. Y lo hace excelentemente bien. Gracias. Cada vez que les toca su servicio en la venta, los veo alegres. Siempre me ha tocado, no sé en lo secreto que tanto murmuren, pero bueno. No sé cómo hablen cuando digan, te toca 1 kilo de carne. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque me tomaron en cuenta. ¿Sí? Ay, otra vez, y nos acaba de tocar ese 8 días y otra vez estos nos están estafando. No.
Y llegas aquí, pastor, un taquito no quiere, mire, nos esforzamos. Oh, gracias. Gracias por tanta gente que demuestra su amor para conmigo. Sí, lo hemos visto, para mi esposa, para mi hijo, gracias. Muchas gracias. Sí, de verdad, porque lo veo en ustedes. Tengo mucho de qué agradecer. Después de la vida y la oportunidad que Dios nos vuelve a dar, tengo mucho de qué agradecer, como ustedes 8 de la mañana y están aquí. Ahorita vinieron menos porque de seguro muchos van a venir al segundo servicio porque van a presentar a sus niños. Pero cuando veo el esfuerzo que viene, se viene a las 8 de la mañana, digo, wow. Cuando abrimos el servicio de las 8 de la mañana dije, ¿funcionará? Y es el que más funciona, viene más gente en el de las 8 que en el de las 10:30. Y es interesante eso, gracias, muchas gracias por venir a escuchar este regañón de todos los domingos. Gracias. Sí, les amo, les bendigo y de verdad me gustaría verlos a ustedes exitosos y prósperos en todo. Sí, y a uno que otro millonario de ustedes. Digo uno que otro porque yo no me gusta mentir y decir, vamos a ser millonarios, no es cierto. Algunos de ustedes sí lo van a hacer, pero no todos. Sí, no todos nacieron para ser millonarios, pero si tenemos a Cristo y tenemos lo suficiente cada día, con eso estemos contentos. Y los que van a ser millonarios, no se olviden cuando sean millonarios de la obra del reino. ¿Estamos de acuerdo? Porque es Dios que nos bendice. Aleluya.